Parlem amb l'alcaldessa. Efectivament, s'acaba l'estiu, comença un nou curs escolar i també professional i tornem als nostres espais de Ràdio Castelldefels parlem amb l'alcaldessa en aquest 19 de setembre i donem la benvinguda, com no, a Maria Miranda. Molt bon dia. Molt bon dia. Passa el temps molt ràpid. I tant, sobretot l'estiu, no? Exactament, acomiadaven a l'últim programa al juliol, ens recordem encara i estem en una nova temporada, una nova etapa i a més una etapa molt especial perquè comença la recta final del que seria el mandat d'aquest mandat municipal que seria del 2015 al 2019. Ens queden 8 mesos per fer moltes coses, no, senyora Miranda? Pues la veritat és que sí, la veritat és que tornem de l'estiu amb moltíssimes forces, amb les piles molt carregades per aquest inici de curs i, com bé expliques, també acabament de mandat, perquè recordem que això, les eleccions són el mes de maig i jo crec que una mica, com sempre, tots els governs, sí que és veritat que són 4 anys que en tenim per fer moltes coses, però aquest govern que des del primer moment ha estat molt actiu i amb moltíssimes ganes de fer moltes coses per fer avançar Castelldefels, ara, a darrera hora, ens trobem pràcticament amb la recta final i sí que és veritat que ens trobem amb molts projectes pràcticament a tota la ciutat que estan posats en marxa i que continuaran, que alguns podran estar enllestits, com bé comentem, dintre d'uns mesos, i d'altres que són a llarg termini també i que els tindrem al llarg del 2019 i que continuaran, encara que les eleccions, com deien, sí que són al maig, però hi ha projectes que continuaran al llarg de tot l'any. Ara farem precisament un repàs de totes les perspectives que tenim per davant de cara als futurs mesos al nostre poble, a Castelldefels, a la nostra ciutat, per molts ja, però també recordem que aquest espai té com a objectiu connectar amb la ciutadania i ho fem a través de diferents punts, a través de la nostra unitat mòbil, al Mercat de Castelldefels. El nostre company José Ramon Díaz donarà el micròfon i la veu als ciutadans que vulguin fer una pregunta a Maria Miranda, però també tindrem un altre canal que serà el telèfon, serà el 93 664 1752, el telèfon de Ràdio Castelldefels, on rebrem aquelles consultes que arribin durant aquest espai que té una durada aproximada fins les 2 de la tarda. I comencem ja en una primera pregunta que ens ve des del Mercadillo. Endavant, José Ramon, molt bon dia. Hola, molt bon dia, companys. Senyora alcaldessa, bon dia. Bon dia. Com estem? Molt bé, molt bé. Sí? Perfecte. Doncs tenim una veïna de Castelldefels que li vol expressar el seu sentiment sobre un tema que s'està actuant ara mateix a la ciutat. Bon dia. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia, buenos días. María Miranda te está escuchando, la alcaldesa de Castelldefels. Adelante. Hola, mira, quería dos cosas. Una, lo del carril bici de la avenida La Pineda. Bueno, me da igual el carril bici. Lo que pasa es que lo que me sabe mal es que hagáis un solo sentido de circulación, porque creo que atasca una barbaridad. Se forman unas colas tremendas. La salida salida creo que es la 44. Sí, la 44, que es la salida del final de Castelldefels, de la autopista, se forman unas caravanas tremendas, porque claro, pues cuando llegan a la rotonda de donde está la gasolinera, pues ahí se queda atascado, porque claro, es el único acceso a la autopista de Castelldefels, que antes podíamos ir por la avenida La Pineda, y ahora se forman unos atascos tremendos. Y por el otro lado, arriba, donde el castillo, aparte de, entiendo la obra, entiendo que estén haciendo la obra, pero por el otro lado, la calle del cementerio la han puesto en un solo sentido de circulación, con lo que para acceder a la Plaza Juan 23 o vienes por el pueblo o vas por Vista Alegre, o sea, opción A y B y no hay más. Entonces hay que dar una vuelta tremenda para acceder al barrio este de Castillo Viejo.
Y bueno, no sé. Estas son tus dos preguntas. Muchísimas gracias por hacérselas llegar a María Miranda, y ahora te responderá. Puedes escuchar a través de los auriculares que seguramente te ofrece nuestro compañero José Ramón Díaz. Muchas gracias. Pues estas son las dos preguntas. Sí. Una de las dos polémicas, diríamos, de este verano, por parte de la ciudadanía de Castelldefels, que parece ser que no está muy de acuerdo con esta adecuación de la Avenida de la Pineda, con este cambio de un solo sentido en dirección pueblo, y las obras del Pla de l'Entorn del Castell. A ver, en primer lugar, desde luego, agradecer a Claudia sus preguntas también, porque así nos da la posibilidad de poder clarificar, pues en este caso, dos temas, dos proyectos que en estos momentos sí que es cierto que están afectando mucho a la circulación y a la movilidad en el municipio. El primer tema y el primer proyecto que comenta, que es el proyecto de la Avenida Pineda, comentar que precisamente en estos momentos, en esta semana que estamos en la Semana de la Movilidad, hace ya pues varios años, en esta Semana de la Movilidad, que lo que pretende, el objetivo que tiene, es que las ciudades, que los municipios, de cara a futuro, avancemos hacia una movilidad más sostenible. Se hizo una prueba piloto en la Avenida Pineda, en la que pues se cortó directamente el paso de vehículos a lo largo de toda una jornada, ¿vale? Concretamente fue un sábado. Si no me equivoco, en la anterior edición de la Semana de la Movilidad. Yo creo que hace como dos años de esto. O sea, hace como 2 años. Además, se colocaron pues actividades lúdicas y fue por esta fecha, y fue un espacio donde la ciudadanía tuvo la oportunidad de pues disfrutarlo. En aquella ocasión estábamos trabajando también lo que era el plan de movilidad, y a raíz de aquella prueba piloto, las diferentes personas que se implicaron en el plan de movilidad, que eran representantes de asociaciones de vecinos, de entidades, también individuos a nivel particular, una de las propuestas que recoge el plan de movilidad es el transformar la Avenida Pineda en pues un pasaje peatonal desde Constitución hasta el mar, ¿vale? Esta es una propuesta recogida por parte de la ciudadanía, que forma parte del plan de movilidad y que está aprobado. A raíz de esta propuesta y a raíz de esta petición, el ayuntamiento lo que hace es pues ponerse en contacto con una empresa para hacer un estudio de movilidad y ver la afectación que pues el hecho de reducir los carriles y los vehículos por la Avenida Pineda, pues qué viabilidad a nivel de movilidad puede llegar a tener. Este informe, este estudio, que es público, que se puede acceder en el ayuntamiento, pues lo que da son diferentes alternativas, y lo que pues la conclusión es que es un proyecto totalmente factible. A raíz de ahí, el ayuntamiento lo que hace es tomar una solución intermedia, que es no eliminar lo que es los carriles de circulación desde pueblo hasta mar, sino hacer un proyecto en el que en estos momentos estamos hablando desde Constitución hasta Molinot, si no recuerdo mal. Y en ese proyecto lo que se da es prioridad tanto al peatón como al carril bici, y se mantiene un sentido de circulación, y el sentido de circulación que va desde pueblo hasta mar se deriva por pues las diferentes accesos que hay en el municipio, como pueda ser Canal Olímpico, como pueda ser la calle Barcelona, como pueda ser Avenida de Málaga o como pueda ser el Puente de Bellamar. Entonces, es a raíz de ahí cuando empezamos a trabajar este proyecto y estas obras, que en estos momentos pues están en la zona de Avenida Pineda,
y en este sentido pues consideramos que pues es un proyecto que a corto plazo y a largo plazo será muy beneficioso para el municipio, en el sentido que, como explicábamos y como precisamente trabajamos año tras año en esta Semana de la Movilidad, el peatón y las bicis tienen que ir ganando paso a lo que es la circulación y los vehículos. En lo que se refiere a las obras de Caminadé, pues en este sentido darle toda la razón, desde luego, porque sí que es cierto que yo creo que todos somos conscientes que las obras son muy molestas, siempre que tenemos obras, tanto en casa como en el espacio público, pues hay una serie de dificultades y concretamente esta afectación que ella explica, que es la calle Piedad, comentaba calle Claudia. Piedad, que es la que sube hacia el cementerio. Todo lo que es esa calle Piedad, que la gente que lo tenga en mente recordará que pues es una calle que a uno de los lados, lado montaña, no tiene calle, y al otro lado sí que es tiene sí que tiene pavimento, pero que está bastante en muy malas condiciones. En muy malas condiciones. Lo que se hace es ampliar esa calle, se amplía hasta los 18 metros, se amplía mucho esa calle, seguirá siendo de doble sentido, habrá aparcamiento, que en estos momentos hay un espacio que no hay aparcamiento, y se mejorará toda la zona. Sí que es cierto que pues hasta que consigamos mejorar la zona, pues habrán molestias, y en este sentido sí que lamentarlo muchísimo, pedir disculpas por parte del ayuntamiento y las molestias que se puedan originar, e intentar pues que la obra termine lo antes posible, que todos podamos disfrutar de aquella zona totalmente arreglada. Seguimos con las preguntas y en esta ocasión nos llega desde el número de teléfono 93 664 1752, lo recordamos. Adelante, hola, buenos días, buen día. Hola, buenos días. ¿Me escucha bien? Se te escucha perfectamente. Tu nombre, por favor. Perfecto. Pues yo me llamo Xavier Rioja, vivo aquí en Montemar, en Castelldefels. Mi pregunta es para la alcaldesa. Bueno, quería saber por qué durante todo el verano han estado pasando aviones por encima del Montemar hasta las 11 de la noche con el consiguiente ruido que eso provoca. Nosotros tenemos un bebé de 11 meses y bueno, ha sido todo un reto poderlo dormir por las noches debido al ruido. Entonces quería un poco que nos explicara a ver a qué se debe esto y qué ha hecho la alcaldesa para poder evitar este problema. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por tu consulta y por participar en este espacio. Puedes escuchar la respuesta por antena. Otro tema del que hemos hablado recurrentemente en este espacio, que es el tema de los vuelos sobre la ciudad. Sí, es un tema, como bien comentas, histórico, recurrente, en el que hemos tenido pues episodios que, aunque sí que seguramente lo hayamos olvidado, pero hemos tenido episodios como fue en el 2006, de vuelos constantes y ruido constante. Ya en el 2006 que hubo una movilización ciudadana muy importante, tanto por parte de la ciudadanía como por parte del ayuntamiento también. Se llegó a un acuerdo y a un consenso con todo el territorio, en el que pues hay una serie de configuraciones, es decir, cuando entran los aviones por Sitges o cuando entran por Barcelona, o lo que es la salida, que la salida, que todos tengamos en mente también que generalmente salen por el Prat, pero hacen un giro hacia el mar y no nos pasan a nosotros, no nos sobrevuelan. Todos los que hemos viajado nos hemos dado cuenta, ¿no? Como nos sobrevolaban históricamente, como decía, en el 2006 hubo una serie de acuerdos, una serie de consensos en todo el territorio, intentando minimizar al máximo las molestias a todos los municipios del entorno, del Delta concretamente, y en aquel consenso estaba establecido que sobrevolarían Castelldefels los aviones simplemente cuando hubiera lo que se llama viento de configuración este, que es en unas condiciones meteorológicas muy determinadas que a lo largo del año están contabilizadas más o menos entre, creo que es un 15 o un 20%, más o menos, y es un poco como el límite anual
que se va controlando por parte de una oficina, que es la OMSICA, que es la Oficina Ciudadana que está en el ayuntamiento, que cualquier persona también, cualquier ciudadano se puede dirigir al ayuntamiento, a los responsables, y ellos hacen un seguimiento de todos los sobrevuelos, hacen un seguimiento para que realmente se cumpla el acuerdo al que en su momento se llegó. Este acuerdo también que está establecido que a partir de las 11 de la noche no debería de haber ningún vuelo que sobrevolara Castelldefels, pero en este sentido sí que es cierto que hay episodios en los que, por motivos meteorológicos, que a lo mejor nosotros mismos cuando estamos a superficie no notamos que haya viento o no, en cambio en lo que es el transporte aéreo lo que requiere es este cambio de configuración y si estamos diciendo que hay más o menos un 15 o un 20% a lo largo de todo el año, pues sí que es muy probable que nos encontremos que durante X meses del año no se utilice la configuración por motivos meteorológicos y no nos damos ni cuenta y a lo mejor haya habido un episodio este verano en el que se haya concentrado esta configuración Y igualmente con estos datos que él me daba, pues sí que lo consultaré para que podamos confirmar que todo sigue estando de forma correcta dentro, repito, dentro de ese consenso, dentro de ese equilibrio territorial al que se llegó en el 2006. Recomendamos, por tanto, a Javier que se ponga en contacto con la OMSICA. Como hemos dicho, es una oficina de atención que pueden aclararle cualquier duda sobre los días, las horas en que se han efectuado estos vuelos. Y a la espera de más llamadas, ya sea a través del teléfono o de nuestra unidad móvil, vamos a dar un repaso a esos temas que decíamos que se nos avecinan. La tornada al cole és la protagonista del mes de setembre. Gairebé 9.400 nens i nenes han tornat a l'escola i als instituts de la ciutat. Quines novetats a nivell educatiu s'han produït a la nostra ciutat? Bueno, novetats a nivell educatiu, bàsicament també com a Ajuntament podríem dir que sobretot el que com cada estiu hem estat al costat de l'equip directiu de les escoles, concretament amb les escoles de primària amb la que l'Ajuntament té el que és el manteniment del seu equipament i amb el que s'ha fet una inversió important de prop de 80.000 euros en manteniment d'aquestes escoles amb el que són petites actualitzacions i petites reformes dels patis, dels equipaments on van els nostres nens i nenes. També hem tingut una novetat important, creiem, que feia molt de temps que els directors de les escoles ens demanaven i és a nivell de seguretat la incorporació de videoporters que a hores d'ara ja s'han incorporat en diverses escoles de primària i que al llarg dels propers mesos s'aniran incorporant també a la resta. Per lo que respecta a escoles bressol de 0 a 3 anys, també comentar que continuem amb un procés de renovació i millora del que és la climatització també a les nostres escoles i, per una altra banda, a nivell dels instituts, que podria ser secundària, que també estem en contacte amb ells a veure una mica quin acompanyament podem anar fent al llarg de tot l'any. Tornem al telèfon, senyora Miranda, perquè tenen una nova connexió. Donem pas, doncs, a la unitat mòbil, em comenten. Hola, bon dia. Bon dia de nou. Tornem de nou al Mercadillo i una nova consulta. Sí. Tenim dues persones a la vegada, però, diferents qüestions. Passem amb la primera. ¿Cómo se llama, señora? Olga. Olga, buenos días. Hola, pues la señora María Miranda la está escuchando. Muy bien. Hola, María. Hola, Olga. Mira, te quería proponer una cosa que yo, como sabes, tengo perros y hablo mucho con gente que tiene perros y entonces nos estamos planteando que como durante el tiempo que dure la obra en el castillo se ha quedado un poco estrecho la zona de los Correcán. Sí. Y entonces si habría alguna posibilidad de hacer algo en otro sitio, pero aquí por la zona. ¿Quieres decir instalar un nuevo Correcán por esta zona de Can Vinadé, Castell, Exactamente, Pobla, sí. Muy bien, pues te contesta María ahora mismo.
Vale. A ver, lo traslado al departamento técnico que están trabajando en toda aquella zona a ver si hay posibilidad de ampliarlo. Sí que comentar que las obras en un primer momento y sobre todo cuando definitivamente estén ya toda aquella zona arreglada, el Correcán se mantendrá y pues intentaremos también en este sentido tanto pues mantenerlo y actualizarlo al máximo. Y durante este tiempo, si ha habido algún tipo de afectación, pues lo hablaremos también para ver si hay posibilidad de ampliarlo de alguna forma, siempre y cuando desde luego no afecte pues a la zona donde más se pueda estar trabajando, pero sí, lo estudiamos. Tomamos nota, por tanto, de una nueva ubicación para un nuevo Correcán en esta zona y damos de paso nuevamente a la unidad móvil. Sí, correcto, gracias. Disculpad antes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Ana. Pues, señora Ana, la está escuchando María Miranda. Vale. María, Muy buenas. mira, soy una persona que me gusta mucho el deporte, ¿vale? Sí. Entonces suelo ir mucho por la playa, por el paseo marítimo. Y el problema es que lo encuentro muy estrecho. Podrían acortar, o sea, comerse un poco de playa para hacerlo más amplio, porque tú vas un fin de semana o los días de cada día en verano y te encuentras los peatones, yo en bicicleta, la gente en patines, la gente con perros. O sea, tenemos todos derecho a pasear por un paseo marítimo ancho. Y creo que hay demasiada playa, mucha anchura y poco paseo marítimo, creo yo, no sé. Sí. ¿Alguna zona en concreto? Toda. Sí. Hasta las boutiques de Sitges, que es donde podéis llegar. Entiendo que se refiere sobre todo a lo que es el segundo tramo, ¿no? Desde el Fosbury hasta conectar con el primer tramo del paseo marítimo. A ver, No. República No, todo lo que es ¿no? Castelldefels, hasta boutiques de Sitges, dirección Gavà. Bueno, ella considera que toda la zona. Toda. No digo porque- Todo, es que es muy estrecho todo. Muy bien, Ana. Hay una zona que es el primer tramo que nosotros le llamamos tocando a Castelldefels. Todo ese primer tramo tiene entre 8, 9 o 10 metros, que es bastante amplio, y el último tramo, que es desde el Fosbury hasta las boutiques de Sitges, que es el último que se ha hecho, que también tiene pues entre 6, 7, 8 en según qué tipo de zonas, que también es bastante amplio. Sí que es cierto que hay una zona intermedia que nosotros lo identificamos como el segundo tramo del paseo marítimo, que va desde República Argentina hasta la calle 7 o la calle Bueno, 11, hasta que creo conecta recordar, con hasta que el conecta paseo de con el- Yuminetas, ¿no? Y esa zona, ese paseo, que sí que es por la arena, que es un paseo pues mucho más estrecho, que fue pues el que hizo hace unos años el Ministerio. Este sí que es cierto que tiene mucho tráfico, tanto de gente paseando, de niños pequeños con patinetes, etcétera, etcétera, y que queda estrecho. Nosotros también estamos totalmente de acuerdo, es más, llevamos muchos años ya pidiendo e insistiendo y seguiremos pidiendo también al Ministerio la posibilidad de ampliarlo. Es un tema básicamente legal, en el sentido que el municipio, como es competencia del Ministerio, nosotros no podemos intervenir, no podemos actuar. Si pudiéramos ya lo habríamos hecho, desde luego, para poderlo ampliar de alguna forma, pero no tenemos posibilidad legal y se lleva durante mucho tiempo solicitando al Ministerio. Y el Ministerio no nos da autorización ni para hacerlo ellos ni para que lo podamos hacer nosotros, pero en este sentido compartir plenamente con ella esta sensación de que teniendo 100 metros de arena como tenemos, no tiene ningún sentido que tengamos un paseo marítimo pues eso, que sea estrecho y que lo utiliza muchísima gente y hay dificultades a la hora de pasar. Comentarle que seguiremos insistiendo, que precisamente estamos cerrando una visita que nos va a hacer la delegada del Gobierno a lo largo del mes de octubre y preparando las peticiones, preparando la reunión. Desde luego, pues es uno de los temas que tenemos claro que hay que volver de nuevo a recordar al Ministerio, a este nuevo Gobierno de España, para ver si una vez por todas pues conseguimos el poder ampliar la segunda fase del paseo marítimo, que desde luego és un objetivo del equipo de Gobierno. Parlant de propostes, aquesta setmana estem en plena votació de les propostes dels pressupostos participatius.
Els veïns i les veïnes poden decidir a quins projectes es destinaran 500.000 euros del pressupost municipal. Quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa, senyora Miranda? Bueno, l'objectiu bàsicament és poder donar sortida a les peticions individuals que ens fan molts ciutadans i ciutadanes. La veritat és que jo moltes vegades ho comento quan fem el programa de l'alcaldessa a prop teu, que anem barri a barri parlant amb la gent. Realment, que, per cert, un incís, continuaran aquesta temporada? Continuarem, i tant. Comencem ara el 3 d'octubre, comencem a Can Roca. Sí, que la propera ja tenim data. Ja tenim data. Tenim el 3 d'octubre a Can Roca i tenim el 10 d'octubre a la zona del centre també. Ara ja hem finalitzat una primera fase d'anar per tots els barris i ara tornarem un altre cop a fer la segona. Llavors explicava que quan precisament fem aquest programa amb el que parlem directament amb els veïns i veïnes, una mica el que sí que t'adones és que, encara que sí que és veritat que com a polítics moltes vegades pensem en els grans projectes, pensem en l'Avinguda Pineda, pensem en equipaments, pensem a nivell de ciutat, quan vas a parlar amb la gent, la gent té moltíssimes reclamacions que són petites actuacions, que és, no sé, que li posem un punt de llum, una paperera, petites actuacions, arreglar un petit carrer que està fet malbé, petites actuacions, un banc, tot això. Que s'adona al veí, el que passa cada dia per allà. Llavors, precisament amb aquest objectiu, el que hem posat en marxa és un pressupost de 500.000 euros per tot el municipi, que l'hem distribuït amb les 5 audiències de veïnat que tenim, o els regidors de barri també, que tenim l'agrupació que tenim amb la nostra ciutat, i a través de les audiències de veïnat, a través de les associacions de veïns i dels particulars que poden participar, a cadascun d'aquests 5 petits territoris amb els que tenim dividida la ciutat a nivell més de participació ciutadana, l'hem dotat de 100.000 euros, i amb aquests 100.000 euros els veïns i veïnes han fet petites propostes i ara mateix aquestes petites propostes els ciutadans les poden votar i a cada territori es destinaran aquests 100.000 euros per territori, que a la ciutat són 500.000 euros, amb els que solucionar i portar a terme aquestes petites actuacions. Recordem que hi ha 2 maneres de votar per a aquella persona que estigui interessada, que és a través de la web municipal, a través de participa.org, entres allà i votes a la proposta que consideres més oportuna, que t'agradi més, que sigui més necessària. I també hi ha urnes presencials en diferents punts de la ciutat que ho poden consultar cada dia a través de les nostres xarxes socials, que informem de l'horari i del lloc de trobada del dia en concret. Més temes, senyora Miranda. Fa pocs dies van celebrar la Diada. I vostè explicava que tenim, durant el seu Parlament, que tenim una diada de referència. Per què considera que és així? Sí, jo crec que tenim una diada de referència perquè amb la nostra diada jo crec que des de fa molts anys i des del primer dia el que ha primat ha estat la convivència. I jo, i més en aquests moments, ho valoro moltíssim. Jo crec que hem de posar en valor el fet que el model de diada que fem aquí a Castelldefels, els actes que fem l'11 de setembre, és un model de diada més que jo crec que portem entre 15 o 20 anys, que estem fent pràcticament les mateixes activitats i que té la participació per banda de moltíssimes entitats del nostre municipi que venen a fer l'ofrena aquí on tenim el monument de la Senyera. És una diada, com deia, amb la que jo sobretot primaria la convivència i el respecte, i jo crec que en moments segurament com l'actual l'hem de posar en valor. L'hem de posar en valor perquè ja tenim, i ho sabem, molts partits polítics que en els darrers anys estan avivando el que és la confrontació, ¿vale? Jo crec que tots hem pogut escoltar any rere any, aquest any també, com ja fa molts anys, que tant Ciutadans com el Partit Popular expliquen
que no van a la diada, que no assisteixen, perquè és una diada independentista. Jo en aquest sentit sí que els hi faria una pregunta molt directa i concretament al portaveu del PP, perquè em sorprèn, em sobta molt que amb els 4 anys que aquest equip de govern està celebrant la diada no ha participat en aquesta diada, segons ell, independentista, quan la diada no ha tingut cap mena de modificació, és exactament igual, assisteix la mateixa gent, les mateixes entitats, el model és exactament igual que els 4 anys amb el que el portaveu del PP era alcalde i assistia com a alcalde, feia la diada, que ho trobo molt correcte i que crec que ha de ser així, perquè signa d'aquesta convivència que parlem, i en canvi, en aquests 4 anys no ha assistit qualificant-la d'independentista quan, repeteixo, es fa exactament la programació exacta, el mateix clima, les mateixes entitats i en aquest sentit la festa ciutadana que ha de ser. Per això dic que, sobretot jo crec que amb els darrers anys d'aquest procés que hem viscut, d'aquesta tensió, jo crec que municipis com el nostre, que hem mantingut la diada, que mantenim la convivència, crec que és molt important que també que ho posem en valor, importantíssim. Un acte destacat és la Dia del mes de setembre, però un altre acte més lúdic i gastronòmic i que també és de referència a la nostra ciutat des de fa més de 30 anys és la Mostra de Cuina, que celebrarà el proper 29 de setembre a la nostra ciutat. Què representa? És el mateix dels inicis aquesta mostra que ara, senyora Miranda? A veure, jo als inicis de 30 anys cap enrere, la veritat és que et diria, tampoc no arribo a tenir tanta memòria i el que sí que podria dir és que tots els anys que he tingut oportunitat de treballar conjuntament amb el Gremi d'Hostaleria, amb l'Escola d'Hostaleria, amb la Confraria Més 11 i de visitar d'una forma o una altra aquesta mostra de cuina, amb la que l'he visitada... Exactament, de maneres molt diferents, no? De formes molt diferents. Per molts anys l'he visitada a nivell particular, com a ciutadana. L'he visitada sent cap de gabinet d'alcaldia, de l'alcalde Antonio Padilla, durant un temps. Després vaig tenir l'oportunitat i el privilegi de visitar-la sent regidora de turisme i compartint també amb tots ells. Quan al PSC, els darrers 4 anys, estàvem a l'oposició. En aquella ocasió vaig tenir també la possibilitat i l'oportunitat de visitar-la des d'un altre vessant, que era com a consellera de turisme del Baix Llobregat, i en aquests darrers temps l'estic visitant com a alcaldessa. Llavors, en aquest sentit, com deia, puc tenir moltes... Una visió, per això li preguntava jo, una visió al llarg dels anys, de com ha anat canviant, com s'ha anat modificant. Però jo crec que, a veure, el que diria és que va camí una mica de l'excel·lència. El que diria és que tots aquests anys el que ens ha portat és que tenim una festivitat amb moltíssima maduresa, que porta ja 30 anys millorant, amb la que hi ha hagut petites modificacions i petites propostes al llarg de tot aquest temps i que el que ens condueix és a consolidar el model de mostra de cuina que des de fa uns anys s'està fent, que si no m'equivoco arreplega a prop més de 2.000 usuaris o persones cada any d'una qualitat molt important i diria que és la festa de la gastronomia per antonomàsia, ja no de Castelldefels, sinó de tot el Baix Llobregat. De la comarca, representativa de la comarca. A més, ha anat creixent i abans només es feia el dinar, ara també tenim activitats per la nit, copes, música, cada vegada es fa més gran, no? Clar, per això dic que al llarg dels anys, amb moltes petites modificacions o grans modificacions també que hi ha hagut en molts moments,
el que hem arribat és aquesta excel·lència amb la que s'ha intentat molts canvis. Fins i tot es va traslladar durant un temps aquí a la plaça de l'Església, que era a nivell més de tapes, d'altres anys s'ha intentat fer diversos dies, i jo crec que amb totes les diferents alternatives que al llarg dels anys s'han hagut fent, el que ara mateix tenim consolidat és un model que s'inaugura a les 12, que hi ha un dinar amb la que la gent compra una sèrie de tíquets, sí, perquè, per exemple, l'entrada és gratuïta. Per això, tot això són petites modificacions. Abans, prèviament, havies de comprar el que era un talonari, prèviament un talonari amb un preu tancat, i per poder accedir havies de pagar. Ara mateix el que hi ha és que tu pots passejar-te per allà, pots estar per allà, és entrada lliure, sense cap problema, però llavors, si vols consumir, el que vas fent és anar comprant tíquets, bé de beguda, bé de dinar, i el que es fa també és allargar-lo, com explicaves, tot el dissabte, en aquest sentit, fins al sopar i fins també les copes, amb el que s'ha incorporat un tipus d'establiment que fins ara segurament estava més destinat a lo que era restauració, al menjar, i ara és més lúdic. Tornem a l'última connexió ja des del Mercadillo de Castelldefels. Donem pas al nostre company, José Ramon Díaz. Endavant. Hola, bon dia. Ja l'última vegada perquè està això desolat completament. Home, és que ja gairebé és l'hora de dinar, Sí. Bueno, ¿cómo se llama, señora? Buenos días. Mari Carmen. Mari Carmen, la señora María Miranda la está escuchando. Adelante. Hola. Buenas. Adelante con su pregunta. Por la zona del castillo. Sí. Y bueno, hay la acera, hay algunas aceras que están un poco rotas, la limpieza a veces deja bastante que desear y bueno. Zona Castillo, concretamente. Por el castillo, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por su consulta, y le contesta a María Miranda ahora mismo. Sí, a ver, tiene razón que la zona del Castillo en sí, y ya el propio barrio es Castillo Pueblo Viejo, porque realmente es de las zonas más antiguas de Castelldefels, ya lo dice el propio nombre. Entonces, en este sentido sí que tiene razón que hay muchas aceras que hay que renovar. En estos momentos y en estos últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante en otra zona también, que también era muy antigua, como es la zona de Vista Alegre, en la que ha habido una inversión muy importante a través del Plan Integral de Barrios de Vista Alegre. Y en los próximos años pues habrá que hacer un esfuerzo importante, en este caso en otro barrio que lo necesita, como es todo lo que es la zona del Castillo. Antes comentábamos que lo que es la calle Piedad va a remodelarse, todo lo que es la calle, pero sí que es cierto que hay otras calles como Viriato, como Santa Marta, como otras muchas calles que a lo largo de los próximos años ya en sí estamos trabajando proyectos para ir renovando poco a poco estas aceras. Y por lo que respecta al tema de la limpieza, pues sí que comentarle que todos recordaremos que en el mes de abril hubo un cambio de modelo de gestión de la limpieza. Se lleva directamente desde el ayuntamiento tanto lo que es la limpieza viaria como lo que es la recogida de residuos. No sé tampoco si la señora se refería a una o a otra, pero sí que comentar que en los últimos meses lo que se ha implementado ha sido lo que ha sido la nueva recogida de residuos, con un cambio de contenedores, con un cambio de modelo. Ahora ya hemos terminado la implementación y sí que es cierto que este verano han habido muchas complicaciones, desajustes, y poco a poco estos desajustes se están solucionando y confiamos que de cara a los próximos meses, en este sentido, la limpieza viaria creemos que ha mejorado muy mucho y la recogida de residuos también vaya mejorando. Hablando de esas actuaciones que se van haciendo en los diferentes barrios, me gustaría hablar de una zona también muy cercana al castillo que se está rehabilitando en estos días, que es la Plaza Juan 23. Una plaza carismática en nuestra población porque todo el mundo la conoce, todo el mundo ha pasado por allí. ¿Qué se va a hacer en concreto? Muchos vecinos se lo preguntan. Sí, a ver, la Plaza Juan 23, volvemos a la misma zona que comentábamos. Castillo Pueblo Viejo es una zona del municipio
edificio muy antigua. La Plaza Juan 23 hacía muchísimos años que se había construido, además tiene un uso muy importante, también porque es un espacio totalmente neurálgico del municipio, precisamente en días como hoy, de mercadillo, donde tiene muchísimo paso. Teníamos desde hacía unos años que reformar todo lo que es el asfalto que rodea la plaza en sí, y lo que se ha aprovechado es para hacer una renovación en profundidad de todo lo que es la plaza, que a lo largo de los años pues ya estaba muy deteriorada. Y en este sentido, pues lo que se va a hacer prácticamente es una plaza totalmente nueva y teniendo en cuenta sobre todo pues el uso que históricamente ha tenido esa plaza, que todos sabemos perfectamente que es una plaza de paso, es una plaza también donde la disfrutan muchísimo tanto nuestra gente mayor como nuestros jóvenes, y en este sentido pues lo que va a haber pues son espacios para que ellos puedan disfrutar, para que ellos puedan estar allí como están todos los días, charlando y tomando el sol, con bancos, con sombras, con espacios para niños. Se va a respetar la estructura, la misma que tiene, circular. Lo único que se va a cambiar es el pavimento, el mobiliario urbano, y a centrarlo quizás también con más zona verde, ya que se reclama tanto últimamente. Se va a hacer un lavado en general de lo que es la Plaza Juan 23. Entonces se va a mantener sombra con árboles en la zona, van a haber espacios también con juegos infantiles y se va a respetar lo que es la zona de paso, porque no olvidemos que es una zona de paso, es una cruilla también, es una de paso para pues todas las calles que abocan en lo que es la Plaza Juan 23. Un punto de encuentro, sin duda, de nuestra ciudad. Igualmente, es una obra que ha empezado ahora a mediados de septiembre. Hace poquitos días, sí. Sí, hace muy poquito, y que más o menos durará un par de meses. O sea, que para mediados, finales de noviembre, confiemos y esperemos que ya pueda estar en funcionamiento. Pues acabamos ya, son las 2 en punto, pero yo no me quiero ir sin hablar de otra cita muy importante en nuestra ciudad, que és el 5è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà el 26 i 27 d'octubre en nostra ciutat. La veritat és que a nosaltres, a l'Ajuntament, ens fa moltíssima il·lusió perquè som seu d'aquest congrés de les dones. Llavors serem el punt neuràlgic d'aquest congrés de tot el Baix Llobregat, amb el que tindrem tots els municipis replegats aquí, a la nostra ciutat, parlant i reflexionant sobre la igualtat d'oportunitats, sobre el feminisme i sobre també les diferències que, per desgràcia, avui en dia continuen existint a nivell d'homes i dones, i fent propostes tots plegats per minimitzar aquestes diferències de cara a futur i perquè la dona cada dia pugui tenir més oportunitats. Tindrem oportunitat de parlar d'aquest congrés d'una manera més extensa en la propera cita que tindrem el mes que ve al Parlant amb l'alcaldessa. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyora Miranda, i també moltes gràcies a tota la gent que ha participat a través del telèfon i a través de la nostra unitat mòbil. Com deien, tornarem el segon dimecres aproximadament del mes d'octubre. Moltes gràcies i molt bon dia. Parlem amb l'alcaldessa.